Tras haber realizado más de 3 millones como closer cerrando ventas de tickets de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares en cuestión de 20-30 minutos, donde yo me he llevado más de 600 euros de comisión por cada venta cerrada, quiero explicarte el por qué debes de transicionar del B2C al B2B, porque si no te vas a quedar estancado como closer. Y es muy sencillo de entender esto, y es que al final, dentro de las academias con las cuales tú te has formado, que hay 10, 15, 20, 30 similares a esa, todos habéis aprendido los mismos sistemas que únicamente te forman en el apartado B2C, que es donde están las comisiones bajas, donde están los leads no cualificados, donde están al final el tener que trabajar en varias ofertas para poder generar 2.000, 3.000 euros. Y realmente hay un mercado donde es el B2B que mucha gente tiene la percepción de que es más difícil entrar, pero no es así, ya que vas a entender que es mucho más sencilla la venta siempre y cuando no necesites lo que es financieras, garantías locas y bonuses, que eso al final no eres un vendedor, sino que eres una pasarela de pagos y vendes de esa forma. Pero si realmente quieres ir al siguiente nivel como closer y empezar a trabajar en proyectos validados, donde sí que tengas la libertad de poder trabajar 4 o 5 horas, donde vas a generar comisiones de 500, 600, 700, 800, 1000 euros por cada venta, entonces este vídeo sí que es para ti. Y quiero explicarte de manera muy breve y sencilla el cómo vas a poder transicionar a las ventas B2B, por qué debes de hacerlo y cuáles son los puntos más importantes para cambiar lo que es esos sistemas de venta, esas fases que tú estás haciendo, descubrimiento, presentación, manejo de objeciones, para la parte B2B, porque créeme que no es tan difícil como estás pensando. Entonces, antes que nada, si no me conoces, mi nombre es Carlos, tengo más de 6 años de experiencia en los ámbitos de las ventas, sobre todo muy especializado en ventas B2B. A día de hoy, pues bueno, básicamente dirijo equipos comerciales de ofertas B2B y también me dedico a dar entrenamiento a aquellos closers que están por debajo de 2.000, 3.000 euros y que quieren mejorar su porcentaje de cierre. Me da igual si estás en una oferta B2C o quieres transicionar al B2B, porque incluso lo que te voy a explicar ahora va a servirte para que lo puedas aplicar en las ventas B2C, para que lo tengas en cuenta. Si te interesa todo esto un poco más, abajo tienes un link para agendar una reunión conmigo. Pero ese no es el punto. El punto por el que estamos aquí es por el tema de las ventas que vamos a tener que hablar, que es el punto B2B, ¿vale? Todo el mundo, lo que he comentado, al final está pendiente de vender algo que es B2C y te quiero explicar las grandes diferencias que seguro que las sabrás, pero voy a nombrarlas aquí detalladamente para que veas por qué debes de transicionar a las ventas B2B si no te quieres quedar estancado como closer. El punto es que al final aquí en B2C tú necesitas varias ofertas para tener que estar generando 2.000 o unos 3.000 euros al mes, y aquí sin embargo con una oferta es más que suficiente para poder estar generando alrededor de 8.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 sin necesidad de lanzamiento, sin necesidad de tener que usar técnicas de presión o garantías o financieras, no. Es únicamente con una oferta para poder hacer este nivel. Y dirás, Carlos, pero entonces tendré que dedicarle muchas horas. Pues déjame decirte que con que le dediques 4 horas o 5 horas al día es más que suficiente, porque te vas a estar llevando comisiones de más de 600 euros por venta. Y ahora te voy a explicar el por qué te puedes llevar este tipo de comisiones. Sin embargo, aquí en el apartado B2C te puedes estar llevando comisiones de 150, 200, 300, 400 como mucho, que me parece ya bastante. Creo que no hay ningún closer que se esté llevando en un ámbito B2C 400, porque al final te pagan comisiones de 10%, no sé, un 8%, un 7% incluso he llegado a escuchar, pero nunca incluso un 15%. Y si te pagan un 15%, entonces es porque no es una oferta validada, es porque al final te están intentando atraer con ese punto de comisión. Y quiero que entiendas el por qué aquí en la parte B2C sí que puedes ganar 600 euros por venta. Básicamente es porque tienes normalmente, ¿vale?, dentro de estos aspectos de las ofertas B2B, 3 tipos de servicio, que es el Done for You, el Done with You y el Do it yourself. Pues bien, el Done for You, para que entiendas de cómo funciona cada uno, esto es, imagínate que tú trabajas con un negocio, una persona que al final se dedica a instalar sistemas en infoproductores
para mejorar sus procesos del funnel, de la USL, de cómo captar leads, de cómo manejar los anuncios, automatizaciones y demás. Y esa persona a la cual tú estás reunida con él, tú como closer, quiere un servicio donde se le haga todo, que él no tenga que hacer nada. Pues bien, eso sería un Done for You, donde aquí los tickets pues, van desde los 6.000, 7.000, 8.000 para arriba, ¿vale? Aquí normalmente es un 10% de comisión. No suele bajar del 10%, sino incluso un 15% de comisión, porque al final sí que hay coste operativo de más personas que deben de hacerlo. Done with You es básicamente que hay un acompañamiento uno a uno con esa persona, pero no se le hace la instalación manualmente, sino que la hace la persona que contrata el servicio y la compañía que lo vende le da como ese servicio uno a uno para ayudarle. Y luego el do it yourself es donde únicamente tú le entregas los conocimientos, la capacitación para que lo haga la empresa por sí misma. Entonces, dentro de este do it yourself, a mí me han llegado a pagar un 50% de comisión. ¿De cuánto te estarás preguntando? Pues de tickets de incluso... Vamos a hacer un momento esto por aquí, que si no... de tickets de incluso aquí de un 25%, 35% me han llegado a pagar también, 50% de un ticket de $3.500, ¿vale? Entonces, bueno, puedes sacar tus propios cálculos de cuánto me he llevado por venta en este sentido. Al final, aquí el punto es que no tiene ningún tipo de coste operativo para la empresa esto, sino que únicamente es una capacitación donde se le entrega el software o el servicio, los templates, lo que son al final... no me sale ahora como las plantillas ya predeterminadas, entonces la comisión es mucho más elevada. Sí que es cierto que incluso te pueden llegar a pagar esto sobre una cuota, que puede ser de 300 euros, o cuotas de un plan de 6 meses a 1.000 euros, pero es que aún así es una locura, porque te están llegando a pagar hasta pues de 1.000, un 25, un 35, un 50, no te lo paga nadie en una oferta B2C donde al final tienes que estar realizando ventas de 3.000, 4.000, 2.500 euros. Es inviable, ¿vale? Entonces, por ello debes de transicionar a este mundo si no quieres quedarte atascado, si no quieres seguir luchando por migajas, ¿vale? Y básicamente lo que debes de hacer para poder entrar en estas ofertas B2B es muy sencillo. Lo primero es que debes de formarte en un aspecto B2B, ya que esas técnicas que estás aplicando en este B2C que hemos hablado de presiones, de la parte también de usar bonuses, usar también garantías locas, bueno, ya me entiendes, promesas muy vacías que al final pues ni siquiera tú te las crees cuando tienes que decirlas, no sirven para nada en este aspecto B2B, porque al final aquí en este B2B vas a estar tratando con personas realmente de valor, con personas que van a invertir su tiempo en estar en esa reunión contigo porque sienten que la solución la cual tú les vas a ofrecer va a poder resolver sus problemas o va a ayudarles a escalar o va a ayudarles a llegar al objetivo que ellos quieran. Entonces, debes de entender que aquí no debes de hacer estas acciones porque al final te posicionan como un vendedor más y son personas con las que vas a tratar que son cualificados, que eso es muy importante que lo entiendas, que es algo que en el ámbito B2C no ocurre. Son leads cualificados. Entonces, bueno, no sé qué he escrito. ¿Por qué te digo que son cualificados? Porque al final estas personas, lo que te he dicho, van a estar invirtiendo su tiempo y demás y han tomado muchas reuniones para contratar servicios y servicios y servicios. Por lo tanto, no puedes ir tú con esa actitud, con esos sistemas de presionar bonuses, con ese mítico rapport que es tan bueno para que al final la persona ya en mitad de la llamada, bueno, en la mitad no, en el inicio de la llamada, coja y te diga, vale, dime el precio ya, vamos al grano, no me preguntes de qué ciudad soy, qué tal tiempo hace allí, X, Y, Z, ¿vale? Entonces, debes entender que al final han pasado por muchas reuniones, por lo tanto, todo esto no puedes hacerlo. Todo esto no puedes hacerlo. Es una venta mucho más sencilla y natural porque realmente es posicionarte como un consultor, que es hacer preguntas sobre su negocio, que al final va a ser sobre datos, básicamente, aunque detrás de ese negocio con el que tú estás hablando
hay personas, y eso quiero que lo entiendas, que al final son humanos y por lo tanto debes hacer también algún tipo de pregunta emocional, sobre todo más cuando son mujeres, ¿vale? Pero el punto aquí no es ahora meternos en eso, sino que, bueno, van a ser preguntas en base a los datos. Y esas preguntas deben de hacerse como si fueran genuinas. Es decir, preguntas que sean consultivas y sobre todo genuinas. Quiero que por un momento lo pienses, que esto es lo que digo yo a todas las personas que al final están dentro de los equipos que dirijo y demás, que es como si tú tienes un amigo enfrente el cual ha montado un negocio y quieres realmente saber sobre su negocio, cómo le va, cuántos leads genera, intentar detectar el problema para poder ayudarle. Entonces, tienes que hacer preguntas genuinas y que obviamente sean consultivas. Te posicionas como ese consultor, no como esa faceta de closer o vendedor. Por lo tanto, si aplicas esto, es lo que te lleva a que seas un vendedor más. Sin embargo, si te posicionas como esa persona que es un consultor que está haciendo preguntas genuinas, realmente vas a transmitir una seguridad muy grande que va a hacer que al final esa persona confíe en ti, certeza para luego la hora de querer comprar ese servicio, producto o invertir en él, y sobre todo mucha autoridad. Porque va a ver que sabes bastante de lo que es al final del servicio que estás vendiendo y que quieres realmente como ayudarle en su negocio, ¿vale? Estos son los puntos más claves en ello. Obviamente vas a seguir una estructura, eso es obvio, como en todas las llamadas de venta, ¿vale? La estructura es similar a cualquier otra. Fase de descubrimiento, fase de presentación, manejo de objeciones. Obviamente aquí las objeciones no son las mismas. Por lo tanto, también tienes que saber cómo resolver ellas, pero sobre todo se deben de evitar la gran mayoría en lo que es la fase de descubrimiento, con diferentes preguntas que al final sirven para ello. Otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que estos leads de aquí que te he dicho que son más cualificados suelen también venir muchas veces de una llamada de triage. Que sí, que es cierto que hay también llamadas de triage en los ámbitos B2C. Pero aquí suele haber una llamada de triage, lo que hace que también sea mucho más fácil esa venta. ¿Vale? Esto sería lo que al final necesitas entender de la parte B2B. En cuanto a la estructura, es lo que te he comentado. Es la misma, lo que pasa que aquí sí que debes demostrar esta autoridad, lo que es la seguridad, la certeza, y lo vas a demostrar todo ello gracias a esas preguntas genuinas que haces y al final con esa parte consultiva eliminando estos patrones que has aprendido de forma B2C que no sirven para nada. Las preguntas van siempre en base a datos. Tus respuestas no deben de ser siempre ese ok constante que das o ese entiendo, ese perfecto, sino que lo único que debes hacer es estar en silencio, callado, con una compostura tranquila y indagando muchísimo en todo lo que te dice. Por ejemplo, si a día de hoy estamos generando 1000 leads, ok, entiendo, y de esos 1000 leads, por ejemplo, ¿cuántos acaban en cita? No, pues acaban en cita unos 50 únicamente. Ok, ¿por qué? No, porque muchos de ellos no contestan, otros nos contestan y luego no se presentan. Ok, entiendo. Cuando no contestan, ¿por qué pasa eso? ¿Cuánto tiempo tardáis en contactar a esas personas cuando ellos se inscriben en la página web? No, pues unas 2 horas más o menos. Ok, ¿cuántas personas tienes ahí? Tenemos un total de 4 personas en la parte comercial. Vale. Ellas se dedican o ellos se dedican a hacer el proceso XYZ o qué es lo que hacen. Si te das cuenta, es constantemente indagar, siempre con una estructura que va detrás, que tienes que interiorizar, pero es constantemente indagar en lo que te está diciendo el lead con preguntas. Eso es lo que haces al final, posicionarte con autoridad. Y si te das cuenta, yo en ningún momento he dicho ese, ok, entiendo, perfecto, qué bueno, excelente, bla, 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 bla. No, únicamente preguntas de indagar, 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 hablar lo mínimo posible, un 30%, 40% en esa llamada, y sacar información para que luego realmente con tu solución que tienes, con lo que le vas a ofrecer, vea que realmente es el vehículo para poder llegar a solucionar sus problemas o llegar al objetivo X o el crecimiento que él merece, bla, bla, bla. Así que espero que te sirva este vídeo para entender por qué debes de transicionar ya a B2B si no te quieres quedar muerto ni si no te quieres quedar estancado como un closer y qué puntos debes de hacer diferenciales y cuáles son las ventajas que tienes para
vivir del mundo B2B, donde dedicas 4 o 5 horas, ganas más comisiones y demás, ¿vale? Nada, si te interesa esto, tienes abajo lo que es el link. Y si espero que te haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios. Nos vemos.